vine aquí de rebote, yo no suelo hacer este tipo de charlas el lunes. Y vi el título de la presentación y dije, Value Investing y nuestra filosofía de inversión. Me puso un poco trascendente, ¿no? Yo creo que cada una frase en la que aparece la palabra filosofía, pues siempre las ponemos un poquito trascendentes. Y me pregunté, ¿qué es el Value Investing? Lo que hice fue preguntarle a ChatGPT. Y ChatGPT me contestó que el Value Investing es comprar compañías que están cotizando por su valor y mantenerlas en el tiempo hasta que el valor, hasta que el mercado actúe de manera eficiente y la ponga en su precio objetivo. Es una definición, digamos, muy genérica, porque en la inversión existen dos grandes corrientes. La primera es el Value Investing, la segunda es el Growth. ¿El que hace Growth compra compañías pensando que van a valer menos en el futuro? Obviamente no. Entonces es una inversión que no vale para explicar qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y dije, quiero que os quedéis con este número, que es la línea verde de arriba, que es el 12,2%, que es nuestra rentabilidad a 30 años, y es un 1,4 veces más que el S&P 500, incluyendo dividendos, ¿vale? Y esto no es para sacar pecho y para decir que listos somos, y de hecho os diría que me gustaría decir que esa rentabilidad es porque somos más listos que los demás, pero no es así. ¿Y qué es lo que nos lleva a tener esa rentabilidad? Pues quise hacer un análisis de qué hacemos, por qué lo hacemos, para poder daros esa respuesta a vosotros, ¿vale? Y hay una serie de valores y de ideas que nosotros aplicamos en nuestra inversión. El primero es la independencia. La independencia para lo que nosotros hacemos, que es la inversión, es fundamental. Podemos adherirnos a nuestras tesis de inversión y podemos invertir en renta variable, que como luego os explicaré, no es casualidad que nos invirtamos en renta variable, porque es el activo más rentable y más seguro a largo plazo, pero necesitas tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien no tiene independencia y tiene que rendir cuentas ante un tercero, a lo mejor el tiempo está en su contra. Muchas veces los incentivos de inversión, sobre todo en renta variable, se miden a un año vista su éxito, cuando necesitas muchos años para que esa inversión tenga sentido. Por lo tanto, nosotros podemos esperar a que una inversión tarde 3, 4, 5 años en madurar, ¿vale? La independencia es fundamental. Como os he dicho, invertimos en renta variable, invertimos en largo plazo y tenemos paciencia, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando cada una de esas partes para ver por qué lo hacemos así. Ahorrar, ¿para qué? Nosotros gestionamos 4.000 millones. Cuando tú sales al mercado y tienes 4.000 millones, quiere decir que hay cierto interés o que ofreces algo a los demás que interesa. ¿Por qué es importante ahorrar? En primer lugar, porque tienes libertad financiera, ¿vale? La libertad financiera te da tranquilidad, te da capacidad de tomar mejores decisiones y te da capacidad de vivir una vida más tranquila, ¿vale? Y esto es un concepto quizás más subjetivo, parte de los intereses de cada uno, de cómo quiera vivir, de lo que quiera tener y de cómo quiera proyectarse ante la vida, ¿no? Pero hay una parte que es objetiva, y es que hay un tema que siempre ha pasado a lo largo de la historia, que es que hay dos problemas que a nosotros, dos temas que pueden afectar a nuestra capacidad de ahorro e inversión. Es en primer lugar los impuestos y en segundo lugar un impuesto silencioso que es la inflación y contra la que nos tenemos que proteger y luego veremos cómo, ¿vale? Este es lo que supone la inflación. La inflación media anual en España desde el 89 hasta el 2023 ha sido el 2,75. Quiere decir que si tú tenías 1.000 euros en el 89 y los dejas debajo de tu colchón, equivalen a unos 35 años más tarde a 400 y pico euros. Has perdido más de la mitad de tu poder adquisitivo, ¿vale? Y es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Los gobiernos o las entidades que gobiernan tienen tendencia a gastar más de lo que pueden porque tienen sus propios intereses que muchas veces no están alineados con los de los ciudadanos, y te encuentras con, por ejemplo, esto es lo que ocurrió en la antigua Roma para pagar las guerras de Cartago, que es lo que hicieron los gobiernos. Ahora los gobiernos, los bancos centrales pueden imprimir dinero. Antes, y esto lo explica en el Tratado de la Moneda de Bellón Juan de Mariana, lo que hacían los gobernantes, el valor de las divisas o de la moneda residía en el valor del metal precioso. Entonces los gobernantes, cuando necesitaban dinero o cuando necesitaban fondos, lo que hacían era extraer parte de esa divisa y reducir el metal precioso. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vendías huevos y tus huevos valían una cantidad X, cuando te dabas cuenta de que había menos plata en esa moneda, lo que hacías obviamente era subir el precio de los huevos para que se equiparase a lo que valían antes. De manera que tenías la misma plata, pero eran más monedas.
En Roma, desde el 23 a.C. hasta el 250 se multiplicaron los precios por 3. En la tabla de la derecha veis cómo, mientras ha habido ese proceso inflacionario tan grande, a la vez se ha ido cada vez horadando más la cantidad de metal precioso que había en las divisas, en la moneda, en este caso el dinero. Y pasó lo mismo en Estados Unidos hace más poquito. Esto es un ejemplo mucho más cercano. Roosevelt, por ejemplo, obligó a los ciudadanos americanos a entregar el oro y la plata a través de una ley. ¿Qué hizo a continuación al renglón seguido? Reevaluar el precio del oro frente al dólar y subirlo, la onza de oro, de 20 a 35. Ese mismo día los ciudadanos americanos habían perdido un 40% de su dinero. ¿Y cómo te proteges de esto? Con activos reales. Si tú tienes el dinero en el depósito, la inflación te va a comer tu dinero. Si tu inflación si el depósito te está pagando por debajo de la inflación, pierdes dinero día a día. En cambio, si tú eres inversor de compañías o tienes activos reales, esos activos reales absorben el precio de la inflación. Si tú eres accionista de una empresa de sillas y el precio de la madera sube un 10%, tus sillas subirán un 10%, de manera que tú estás absorbiendo esa reducción del valor del dinero que ocurre con el paso del tiempo, como habéis visto en la inflación media de España, que ha supuesto tanta caída en el valor del precio. ¿Vale? Entonces hay que invertir, es necesario invertir. ¿Vale? Por eso nosotros invertimos, por eso la gente se interesa en invertir con nosotros. Y cuando inviertes, tienes que cubrir, o hay 3 variables que debemos tener en cuenta. La primera es la rentabilidad, la segunda es el riesgo y la tercera es la liquidez, y es la capacidad que yo tengo de hacer uso de ese dinero, la capacidad que tengo yo para vender y disponer de esa inversión que yo he hecho. Pues un activo, por ejemplo, en un fondo es muy líquido, porque en un día yo puedo vender la acción y en 3 días o 3-4 días lo tengo en mi cuenta bancaria, pero por ejemplo, si yo quiero ejecutar el valor de mi casa, tengo que venderla, tengo que encontrar al comprador, es decir, tiene menos liquidez, ¿vale? Y hay 3 grandes tipos de activos en los cuales, dependiendo de la liquidez, o sea, dependiendo de la rentabilidad y del riesgo y de la volatilidad, dan más o menos rentabilidad. ¿No? Entonces, primero tenemos los activos monetarios, que son las letras del tesoro. Son muy seguras, se perciben como muy seguras, pero pagan muy poquito. Luego tenemos en un escalón más alto, la renta fija tiene algo más de volatilidad, se le asume un riesgo algo más alto, y a cambio pagan un poquito más que las letras del tesoro. Y por último, tenemos la renta variable, las acciones. Son los activos más volátiles, pero también a cambio son los que más rentabilidad dan. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es importante la rentabilidad? Como veremos después, por el interés compuesto. Esto es lo que supone haber tenido $1 invertido desde 1801 hasta el 2021 en bolsa, se hubiesen convertido en 2.334.000. Si lo hubieses tenido en bonos, hubiesen sido solamente un poquito más de $2.000. Si lo hubieses tenido en letras del tesoro, hubieses tenido $245. Entonces dices, bueno, puede ser más arriesgado, pero es muchísimo más dinero. En cambio, y aquí entra la trampa de la volatilidad, es ¿qué es lo que ocurre con la renta variable cuando la dejas funcionar a largo plazo? Que ese componente de riesgo se pierde. Acaba siendo el activo más rentable y más seguro. Y yo creo que va un poco contra la primera noción o la primera lección de inversión que nos da, ¿no? A más rentabilidad, mayor riesgo. Esto es así a corto plazo, no a largo plazo. Y esto, mirad, tenéis aquí una comparativa entre, a la izquierda, la barra... se ha cambiado el formato, pero bueno, la barra verde oscura de la izquierda es la renta variable. La barrita del medio son los bonos y la barrita de gris de la derecha son las letras del tesoro. ¿Vale? El primer bloque representa lo que supone invertir a un año. Como podéis ver, la renta variable es tirar una moneda al aire. Tu ganancia potencial en un periodo analizado de más de 200 años es de un más 67%, pero la pérdida potencial es de un menos 39%. Si lo comparamos con la renta fija, la ganancia potencial se reduce a un más 35, pero a cambio también se reduce la pérdida potencial a un menos 21. Vamos a estirar el plazo temporal a 5 años. A 5 años, la renta variable sigue siendo netamente más rentable que la renta fija. Pero, como veis, el riesgo potencial de pérdida prácticamente se equipara ya al de las bonos y al de las letras del tesoro. Hasta que llega un punto en el cual, al cabo de 10 años, es el activo más rentable y donde menos probabilidades tengo de perder dinero,
y al cabo de 20 años no es que solo sean más rentables, sino que no hay ningún escenario entre 1802 y 2006, que es el periodo analizado, donde se pierda dinero. Entonces, ¿por qué invertimos en renta variable? Porque tenemos el activo más rentable y a la vez el más seguro, solo que necesitamos disponer del tiempo, ¿vale? Por eso la variable tiempo es tan importante. Y el tercero de los puntos es la importancia del interés compuesto. Einstein decía que era el interés compuesto era la octava maravilla del mundo, que quien lo entendía triunfaba y quien no, pues perdía, ¿vale? Y la realidad es que nuestra cabeza no solo tiene capacidad de funcionar de manera lineal, pero el interés compuesto hace que la renta variable genere esa diferencia tan grande de rentabilidad, como habéis visto en la diapositiva anterior, respecto a los otros dos tipos de activos que son los bonos y las letras del tesoro. Y aquí se ejemplifica de una manera muy sencilla. Pensad en dos chicos, David, que tiene 22 años, Laura tiene 32. Y David empieza a invertir con 22 años 1.200 euros al año, ¿vale? De manera que en el momento de su jubilación, David ha invertido 52.000 euros, ¿vale? Invirtiéndolo a un tipo del 8%, cuando David se jubila, acaba con 462.000 euros. Por contra, Laura invierte lo mismo, solo que 10 años más tarde. Es decir, invierte o ahorra, el total ahorrado a través de la inversión de Laura es de 40.800 euros. Son solo 12.000 euros menos de lo que David ha puesto en su inversión. En cambio, al final del mismo periodo, Laura no tiene ni la mitad. Y esa es la magia del interés compuesto. La mayor parte de la generación de tu rentabilidad se compone en los últimos años de ahorro, ¿vale? Conforme más estires el periodo de tiempo, mayor concentración va a haber en la rentabilidad en los últimos años, ¿vale? Y lo siguiente, y otra cosa relevante por la cual es importante hacer o aplicar el market timing, es imposible acertar lo que va a hacer el mercado. No se sabe. Es imposible. Porque necesitaría información perfecta y esa información perfecta también implicaría saber cuáles van a ser los procesos de toma de decisión de los agentes que participan en ellos. Yo no sé qué va a hacer Trump mañana. No lo sé. Entonces, como no puedo saberlo, tengo que buscar otras alternativas. Y otro de los problemas que existen, además, es el falso entendimiento de que somos un hombre racional. No somos racionales. Somos profundamente irracionales en nuestro proceso de toma de decisiones. Y esto afecta a la inversión. De manera que la mayor parte de gente, cuando las compañías suben, empieza a comprar y cuando caen tiene miedo y en vez de aprovechar, analizar si es una buena oportunidad, vende. Siempre van por detrás, ¿no? Esto lo explicaba muy claramente en el libro Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, en el cual básicamente explicaban que el cerebro funcionaba con dos sistemas. Un sistema 1, que funciona de manera automática, que lo que hace es estar siendo capaz de funcionar en piloto automático sin pensar, pero cuando tomaba decisiones en las cuales no eran profundamente racionales, se cometían errores de percepción. Por contra, tenías un sistema 2, pero cuando el sistema 2 se activa, requiere un esfuerzo físico, se te dilatan las pupilas, se te acelera el pulso cardíaco, y ahí es cuando tu cerebro 100% racional actúa y es capaz de saber si estás tomando o no decisiones de razonamiento, ¿vale? O sea, esto es muy importante entenderlo porque la inversión es profundamente antiintuitiva, contraintuitiva. Y es ¿cómo aplicamos nosotros la inversión? ¿Vale? Después de haber visto todo, ya hemos visto que invertimos a largo plazo porque invertimos en renta variable. E invertimos en renta variable porque es un activo muy rentable y muy seguro a largo plazo, ¿vale? Pues hay que entender qué es lo que estamos haciendo para poder explicar cuál es nuestra filosofía y por qué la aplicamos así. Invertimos a largo plazo. Compramos compañías con poca deuda. No nos gusta la deuda es un enemigo de largo plazo, ¿vale? Nos gustan las compañías donde hay familias, grupos de control, que nos invitan a pensar que están alineadas con ese compromiso de generación de valor a largo plazo, ¿vale? Y lo que hacemos es mirar la variable que nos permite estimar el valor real de las compañías. Y el valor real de una compañía, y esta es una de las únicas verdades objetivas que se puede decir en el mundo de la inversión, es que una compañía vale lo que es capaz de generar. La clave es la generación de caja. Entonces nuestro trabajo es analizar las cuentas de las compañías, entender si ese negocio es sostenible, para la cual, o es sostenible en el tiempo, para la cual analizamos las ventajas competitivas y normalizamos su capacidad de generación de beneficios. Su capacidad de generación de beneficios nos va a decir cuán barata o no está una compañía, y si es capaz de mantenerlo en el tiempo quiere decir que es una buena inversión si está barata, ¿vale?
¿Qué es una ventaja competitiva? Lo explicaba Warren Buffett de una manera muy gráfica. Hablaba del moat, que es foso en inglés, ¿vale? Cuando los castillos medievales tenían un foso alrededor, cuanto más ancho es ese foso, más difícil es atacar el castillo. Pues eso es una ventaja competitiva. La complejidad o lo complicado es que la competencia ataque el negocio de una compañía. Por ejemplo, Coca-Cola es un negocio que tiene una ventaja competitiva muy grande porque su marca es tan potente que podemos pensar que dentro de 3, 5 o 10 años Coca-Cola siga siendo vendiendo las demás Coca-Colas. Lleva muchísimo tiempo vendiéndolas y la tendencia de consumo es esa. ¿Vale? Y hay otro tema que es muy fundamental y que viene a raíz, o viene muy vinculado a lo que os comentaba de la profunda irracionalidad en el proceso de toma de decisiones, y es los procesos de inversión. Lo habitual es caer en ataques de talento o en pensar que eres más listo que los demás y el mercado siempre te va a poner en tu sitio. Entonces es importante evitar el ruido de mercado y tener un proceso sólido. ¿Cuál es un proceso sólido? ¿Cómo lo implementamos nosotros? Pues cuando encontramos una compañía que nos gusta, tenemos, aparte de un proceso en el cual se tarda muchísimo tiempo en tomar una decisión de inversión, donde muchas veces pierdes opciones y pierdes oportunidades, hay un equipo que está decidiendo y analizando y votando con varios filtros sobre si esa compañía compite o no y es mejor con las que ya tenemos en cartera. Pero además de eso, el proceso es el plazo temporal en el que nosotros procedemos a invertir. Porque cuando invertimos en una compañía invertimos como máximo un 0,7-1% del fondo. Llegar a un 2 es una cuestión que tarda meses o años. Y concentrar hasta un 3, 4, 5% de la cartera es un proceso de convicción absoluta. Y por muy a fondo que tú inviertas en una compañía, tardas años en conocerla. Una compañía que llevamos 5 años la vamos a visitar, conocemos al equipo gestor. Entendemos las dinámicas de esa propia compañía, entonces podemos concentrar. Y ahí que haya una importancia muy grande en el proceso. Hay una disciplina en la compra y en la venta. Y Micaela va a explicar una tesis de una de las principales posiciones que tenemos en cartera. Bueno, voy a materializar un poco lo que nos acaba de contar Francisco con una tesis que tenemos en cartera, que es esta compañía, TKH, que cotiza en Hong Kong, es una empresa familiar que como podemos ver, se observa muy bien cómo su valor contable por acción ha ido aumentando a lo largo de los años, a pesar de que ha ido dando dividendos, y sin embargo, el precio por el que cotiza ha ido disminuyendo, de tal forma que ahora mismo cotiza un 60% inferior a su valor contable. Cuadra muy bien con lo que nos acaba de contar Francisco. ¿A qué se debe esta anomalía, esta situación tan extraña? A que cotiza en Hong Kong, como ya he dicho, y allí los mercados pues no funcionan del todo bien por las políticas, por las tensiones políticas que hay en China y Hong Kong, de tal forma que, aunque TKH, como podéis ver, su EBITDA solo tiene un 5% en China y Hong Kong, el resto está en Europa y el resto del mundo cotiza muy bajo, como acabamos de ver, un 60% inferior a su valor contable. Aparte de eso, además, el 19% se dedica a puertos. Contaba con el canal de Panamá, que fue comprado por BlackRock, por más de su cotización bursátil. Por lo tanto, 2 y 2 son 4, nos regala el 80% de su EBITDA. Así dicho, parece un poco un chollo, ¿no? Pero, aparte de que lo es, no es tan fácil llegar a ello, y como nos acaba de decir Francisco, es un proceso de mucho análisis y decisiones no tan fáciles. Por llegar a las conclusiones de todo lo que hemos contado y buscando tratar de explicaros cuál es la filosofía de algo tan etéreo y con una definición quizá tan genérica como es el value investing, y que cada uno tiene su propia definición de lo que es el value investing, al final, ¿value investing significa no prestar atención a la economía? No. Nosotros buscamos compañías y buscamos oportunidades, pero vivimos en un mercado y hay que entenderlo. ¿Implica no dedicar tiempo a predicciones macroeconómicas? No lo hacemos, porque es imposible. Nunca vamos a saber qué es lo que el mercado nos va a contar. El value investing implica, al final, utilizar la ciencia económica
entendiendo que nunca me va a dar una respuesta exacta, pero me va a crear un marco teórico. Y de hecho, por eso nos sentimos muy cómodos con el paradigma austriaco, ¿vale? Y no es que nos sentásemos, Francisco García Parames, el fundador, se sentase y dijese quiero invertir como si fuese teoría austriaca de la economía. No, esto es generación espontánea. Nosotros nos dedicamos a, por un lado, entendemos la teoría de la acción humana frente a una teoría de la decisión. Al final entendemos que la economía se dirige y va guiada por las decisiones empresariales de unas personas que no son siempre objetivas, que no siempre toman las mejores decisiones. Nosotros hacemos uso de esas ineficiencias que ocurren en los mercados, por eso podemos encontrar ineficiencias en las compañías en las que generamos, ¿vale? Y nos permite entender los mercados y el mundo, simplificar situaciones complejas y evitar errores de inversión. Pero es un marco teórico, y los marcos teóricos no son dogmáticos. Y el value investing por eso tampoco es dogmático. Entonces muchas veces hay que salir de lo que es el encorsetamiento y una filosofía estricta, sino que tenemos que entender y analizar y aprovechar cada una de las oportunidades, ¿vale? Entonces, ¿por qué utilizamos el marco teórico? Pues, acción humana, todo inversor es un empresario, y la empresarialidad, que es la innata capacidad de cada ser humano para percibir las oportunidades de ganancia, ¿vale? Entonces, de manera, o por concluir, al final es comprar barato y vender caro. Y la conclusión es que si tú eres capaz de hacer uso de la incertidumbre, y el ser humano, uno de los problemas que tiene es que es mal amigo de la incertidumbre, y por lo tanto una de las cosas que tiene la inversión es que hay una incertidumbre que no eres capaz de controlar, pero si tú eres capaz de entender y usar y tomar parte de la incertidumbre y aprovecharla en tu favor, acabas teniendo unas rentabilidades muy diferenciales. Y como os decía al principio, si tú capitalizas esa pequeña diferencia del 1,4% entre lo que hacemos, entre las rentabilidades históricas de nuestro tipo de inversión y el S&P 500, 100.000 euros invertidos hace 32 años se convierten en 4.400.000 frente a 2.900.000 que tiene el S&P 500, que es el índice más eficiente y contra el que se compara cualquier inversor. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, comienza la ronda de preguntas. Si alguien quiere... Buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia. Bueno, yo específicamente tenía dos preguntas. Una va relacionada con el tema que supongo que todos tenemos siempre una pregunta, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo, primero preguntar si Cobas está integrando la inteligencia artificial en sus investigaciones y en sus análisis fundamentales sobre las empresas? Entiendo que será uno de los criterios menos cualificados, ya que pues vosotros directamente vais a conocéis el equipo directivo de cada de las empresas de las que invertís. Y luego la segunda pregunta iría más relacionada con el tema del value investing, siendo que el value investing aquí se ha expuesto con el mundo de las empresas, con el mundo de la inversión entendida el mundo financiero. El value investing también se puede interpretar con las personas. ¿Cómo ves tú y cómo lo aplicas tú, porque entiendo que quizá lo harás, tu value investing con las personas que vas a conocer tú y que inviertes tu tiempo, por así decirlo? Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta de la inteligencia artificial, que por supuesto que lo utilizamos, que lo integramos en nuestro día a día, y yo creo que todo el mundo ahora mismo abraza la inteligencia artificial, y yo sé que lo equiparo a algo como que en su momento fue Internet. Revolucionó nuestros días, mejoró las eficiencias de los procesos y nos hizo poder funcionar a todos mejor. ¿Qué es lo que ocurre por otro lado? Que en algún punto, a nivel tecnología, se convertirá en una commodity. Es decir, todos la vamos a usar, todos la vamos a integrar en nuestros procesos. A nivel inversión, hay que tener en cuenta que primero es muy difícil saber qué va a ser de la inteligencia artificial a 10 años. Entonces, invertir en algo donde es muy difícil predecir, y con esto no quiero decir que no sea una buena inversión, sino que se sale fuera de nuestro círculo de competencia. Si yo no sé qué va a ser de un sector a 10 años, esa premisa que os contaba de largo plazo no aplica. El segundo punto es que cuando algo está de moda, hay un ciclo de capital en el cual no sabes hasta cuándo se va a sostener.
Entonces hay una sobreinversión o no, pero en algún momento la habrá. Y cuando eso pase, como pasa en todas las industrias donde hay un exceso de flujo de capital, pues llegará un momento en el que colapsará y bajará para abajo. Y yo no sé cuándo va a ser. Entonces, a nivel conceptual es difícil tomar una decisión, como tecnología es maravillosa y lo usamos a diario y evitamos la vida, pero a nivel inversión es complicado para nosotros al menos y para nuestra filosofía, para nuestro círculo de competencia, el tomar una decisión de inversión en algo relacionado con inteligencia artificial. Y en cuanto a la segunda pregunta, que creo que va más dirigida, y si no, perdona, corrígeme si me equivoco, cómo interiorizamos o cómo funcionamos, cómo aplicamos a nuestra vida la filosofía de Value Investing, cómo permea aparte de lo que lo aplicamos para la inversión. Yo creo que uno de los valores fundamentales que tenemos es la paciencia. Yo creo que la paciencia la paciencia, la independencia y el largo plazo es algo fundamental para todo lo que quieras hacer en la vida. Las cosas buenas de la vida generalmente cuestan esfuerzo. Así que el largo plazo es algo que te disciplina en la inversión, pero aparte te disciplina en cualquier otra área de tu vida en la que tú quieras desarrollarte o quieras. Bueno. Quizá yo lo enfocaba más en el ámbito personal tuyo, pero o sea, sí es verdad que también es válida la respuesta y bueno, sí. Buenas tardes, gracias por la presentación. Yo quería preguntar de cómo evitáis las trampas de valor desde Cobas Asset Management. ¿Qué enfoques tenéis para evitarlas? Es una buena pregunta. Las trampas de valor se pueden evitar de una manera muy sencilla. Nosotros lo que tratamos de comprar siempre son compañías de calidad que tengan crecimiento. De manera que si una compañía tiene capacidad de crecer sus beneficios, el propio diferencial que se genera entre precio y valor, cuanto más dinero ganas, más barato estás, porque estás ganando más respecto a la valoración que tenías antes, es un catalizador en sí mismo. Entonces, el problema que tienes es cuando inviertes en compañías donde o no crecen o tienen crecimiento negativo. En ese punto, tienes el tiempo en tu contra. Si la compañía no crece por el coste de oportunidad de estar invertido en esa compañía, hasta que si el mercado decide ponerla en valor, o si está creciendo porque llega un punto en el cual precio y valor van a converger. Entonces, lo importante es comprar compañías en las cuales la mayor parte de las compañías en las que inviertas trates de que generen crecimiento. Esa para mí no es la clave. Y para eso está la calidad. Y las ventajas competitivas. Las compañías con ventajas competitivas tienen capacidad de fijar precios normalmente. ¿Vale? Entonces, al fijar precios, gran parte de la ciclicidad intrínseca de una compañía se puede anular o su capacidad de proteger el negocio o de seguir creciendo va a seguir ahí. Eso evita las trampas de valor. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Aquí, ¿no? Aunque llega tarde. No, bueno, no la tengo. Aprovechando que Bitcoin ha bajado de los $70.000, ¿consideraríais que es Bueno. buena venta? ¿Perdón? Considerando que Bitcoin ha bajado de $70.000 hace poco, ¿considerarías que es una buena oportunidad de compra? A nivel inversión, como inversión, no entiendo el Bitcoin como una inversión, lo puedo entender como un bien de especulación. ¿Por qué? Porque cuando hablas de inversión tiene que haber un cierto racional detrás. El Bitcoin no genera caja, se proyecta como una divisa, pero no actúa como una divisa porque tú no puedes pagar con ella y se supone que su valor reside sobre que es una reserva de valor. El tema es que luego es una reserva de valor apoyada en la costumbre durante cientos de millones de años. Entonces, yo no soy capaz de decir si yo no soy capaz de decir si el Bitcoin vale 1.000 millones o si vale 0. Entonces, su valor potencial es infinito, su valor potencial también es de 0. A mí a nivel conceptual me gusta. Das más independencia a los que pueden usar Bitcoin quitándote de medio los bancos centrales y las políticas monetarias. A nivel inversión, para mí es un tema de especulación. Con esto no digo que sea malo. Especular no es que sea malo. De hecho, la especulación lleva a los precios lleva a los mercados a la eficiencia, ¿vale? Pero nosotros nos dedicamos a invertir. Pues, de nuevo, hay que circunscribirse al círculo de competencia. ¿En qué soy bueno yo? Invertir en compañías que están cotizando por debajo, que hacen negocios industriales, donde tengo visibilidad sobre ese negocio, dedicamos. Fuera de ahí,
no participamos. No podemos tomar decisiones. Muchas gracias. ¿Qué más? Buenas. Quería preguntarle qué opina, que bueno, ha comentado ahora algo sobre el oro, porque realmente estos últimos años pudo haber sido una muy buena inversión, ya que sobre todo tras la creación de dinero de la nada que se hizo en 2020, pues ha ido muy bien. Y quería también preguntar cómo afronta Cobas este escenario tan inflacionario que se ha dado eso desde 2020 y si cambia sus formas de inversión o sus estrategias. Gracias. En cuanto al oro, nosotros teníamos una minera de oro. La vendimos porque se comportó muy bien. Pero nuestra inversión en el oro no era por un posicionamiento macro, porque nosotros pensásemos que el oro iba a subir, porque se iba a utilizar como una reserva de valor por toda la política monetaria tan agresiva que había en los últimos años, sino que lo que hacíamos básicamente era hallar un precio medio histórico del oro, multiplicarlo por toda la capacidad de producción de esa mina y con eso nos da una valoración y salía que estaba barata. Conocíamos a la familia que eran dueños de las minas, conocíamos las minas y nos parecían que eran buenas e invertimos en ellas. De aquí de nuevo, y esto es cómo aplicamos nosotros la inversión, necesitamos poder saber cuál es la generación de caja o el beneficio o estimar una normalización